Ya. Buen día, doctores. Doctor, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se está grabando? Buenos días, doctor. ¿Sí se escucha bien y sí se está grabando? ¿Se ve también? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ya. Entonces, ahorita vamos a hacer lo que es digestivo 2 y 3. ¿Ya? Junto a las dos clases porque es corto. Como les decía a los demás compañeros de las otras secciones, la parte de digestivo es corto, no es tan difícil. Sí, es más fácil que renal y que respiratorio y lo que es el corazón, más fácil. ¿Ya? Y es prácticamente lo que ustedes viven diariamente cuando utilizan su aparato digestivo. Por eso ustedes lo conocen prácticamente. ¿Ya? Pero de todas maneras, cualquier cosa me preguntan si no se entiende, para poderles explicar. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la parte de lo que es intestino, porque la semana pasada hicimos estómago. Ahorita vamos a hacer intestino. Ya, si no se entiende algo, me preguntan, por favor. Ya, entonces voy a empezar con movimiento del intestino delgado. Ya, miren, primero que nada, hay contracciones también de mezcla en el intestino delgado. ¿Ya? Y el otro movimiento es los movimientos de peristaltismo, de avance. En lo que es contracciones de mezcla,
tengan en cuenta de que una vez que ingresa el quimo, que está diluido a nivel de lo que es el estómago, se abre la válvula pilórica para que ingrese el quimo, esta distensión produce movimientos en lo que es el intestino delgado. Acuérdense que el intestino es como un tubo y tiene que empezar a movilizarse para que pueda prácticamente vaciarse el intestino y ocupar el espacio del alimento que está ingresando, ¿ya? Por eso, esos movimientos que van a empezar lo que es el ingreso del quimo en el intestino delgado son movimientos de mezcla principalmente. Estos movimientos de mezcla que va a tener el intestino son movimientos que se van a realizar en forma espaciada en todo el largo del intestino. Pueden ser movimientos que sean de tipo regularmente espaciados o que sean muy espaciados, con centímetros de distancia entre ellos. Ya por eso aquí arriba ustedes ven la figura que también está en el Guyton, ¿sí? Van a ver de que hay pequeños movimientos de masa con movimientos largos de centímetros de separación, ¿ya? Por eso, cuando hay se puede decir, estas contracciones espaciadas, se llama segmentación. Esa segmentación va a ser la división por segmento del intestino para que pueda hacerse la mezcla. ¿La mezcla de quién? Del quimo con los jugos intestinales, ¿sí? Y se reinicia en otra porción diferente, otros movimientos de mezcla, ya no en el anterior. Conforme va haciéndose la mezcla, se va haciendo movimientos de contracción del anillo contráctil en diferentes lugares del intestino para que haya esta mezcla con los jugos gástricos. Por eso, aproximadamente en el duodeno y yeyuno, el número de movimientos es de 12 por minuto, mientras que en la parte del ilion terminal, la frecuencia va a ser de 9 por minuto. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las partes del intestino delgado? ¿En cuántas porciones se divide el intestino delgado? ¿Recuerdan? Tres. ¿Cuáles son? porciones. Ya sé que son tres, pues, pero ¿cuáles son? Duodeno, yeyuno, ilion. Ya, entonces el duodeno es la primera parte, ahí donde va a recibir prácticamente todo. Por eso es que ahí se encuentra prácticamente, es la zona donde va a encontrarse lo que es la ampolla de váter y los conductos que llevan la secreción pancreática y la secreción biliar. Y ahí se inicia todo lo que es la parte digestiva. Por eso estos movimientos de mezcla sirven ¿para qué? Para que haya mezcla del quimo que está entrando del píloro con estas sustancias de la bilis y del jugo pancreático, para que se inicie la digestión. Por eso se llaman de mezcla, ¿ya? Entonces la idea es que todo el quimo se mezcle en esta zona, con estos jugos, para que se inicie la digestión. Por supuesto que acuérdense que el quimo es una pasta prácticamente líquida, el cual tiene una acidez dada por el estómago, tiene un pH bien bajo, para que pueda abrirse el píloro y que pueda ingresar el quimo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes auscultan a un paciente con su estetoscopio, le escuchan el abdomen, lo que ustedes van a escuchar son los movimientos de mezcla, los movimientos peristálticos que se están produciendo, ¿sí? Entonces, por eso ahí les he puesto la frecuencia que hay normalmente en el duodeno y yeyuno, que son las dos primeras porciones, 12 por minuto, mientras que en el ilion terminal, el que llega ya prácticamente a la válvula ileocecal, es de 8-9 por minuto, ¿ya? Todos estos movimientos de mezcla que hay en el intestino delgado sirven ¿para qué? Para que todo el quimo se mezcle con el jugo intestinal, y se inician sus funciones normales del intestino delgado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Está claro? ¿Sigo? ¿Hablen? ¿Sigo? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor. El segundo movimiento es el movimiento peristáltico. El peristáltico, que como ustedes ya lo saben, es un movimiento propulsivo. ¿Sí? El peristáltico se diferencia del de mezcla porque el de mezcla no propulsa, no avanza, solamente es para mezclar nada más. El peristáltico, igual que el estómago, igual que el esófago, es para que avance ya. Por eso el peristaltismo sirve para que avance el quimo que ya está mezclado con el jugo intestinal hasta la válvula ileocecal, ¿sí? Y se puede extender por toda la superficie del intestino. ¿Con qué fin? Con el fin de que se pueda absorber las sustancias y los nutrientes que se están digiriendo en el intestino, ¿ya? Acuérdense, prácticamente la digestión se inicia en el estómago con el ácido gástrico
y en el intestino se va prácticamente a potenciar esta digestión para que se empiece a absorber los nutrientes. ¿Ya? Se extienden por toda la superficie. Normalmente, estos movimientos peristálticos de avance son entre de 3 a 5 centímetros de longitud. Hace que avance el quimo. Máximo de avance, 10 centímetros. Y acuérdense que siempre hay, en el peristáltico, hay un anillo contráctil, acuérdense, y hay una relajación, ¿sí? Una relajación para que pueda avanzar lo que es el bolo, el quimo, que está mezclándose, ¿ya? Por eso, el movimiento de velocidad que tiene este movimiento peristáltico es de 0.5 a 2 centímetros en cada segundo. Si lo sacamos en un minuto, aproximadamente va a avanzar el desplazamiento neto de todo el intestino, desde el duodeno hasta el ilion, es de 1 centímetro por minuto. Es bastante. Si ustedes sacan la cuenta, 1 centímetro por minuto es bastante, ¿ya? Aquí tiene que ver mucho lo que es el reflejo gastroileal, como su nombre lo dice, reflejo gastroileal. Estómago con ileón. Ileón, porción terminal del intestino. ¿Por qué? Porque el estómago está que le dice, por si acaso, estoy metiendo nuevo alimento, ¿eh? Así que vacíate. Ándate vaciándote a la válvula ileocecal, pásalo al colon para poder llenarte nuevamente. Si está lleno, no lo pasa, ¿sí? Así el estómago le diga que está ingresando un nuevo alimento. No lo pasa. Y ahí viene, ¿qué cosa viene? El vómito. Viene el vómito. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Pregunten hasta aquí. Hablen. Sí, doctor, todo claro. Digo, perfecto. ¿Ya? Entonces, acuérdense, acá tiene que ver mucho el reflejo gastroileal. O sea, prácticamente quien lo va a comandar es el ilion terminal, la última porción del intestino. Es el que le dice, ya, lo voy a vaciar al colon y te dejo libre arriba. Duodeno y yeyuno, pasa el alimento, mételo. ¿Ya? Porque acuérdense que el tubo digestivo, el gastrito, es un tubo directamente. Y si está lleno, no pasa nada, se llena. Tiempo total, desde el píloro, o sea, unión entre estómago e intestino delgado, hasta la última porción, válvula ileocecal, unión del ilion con el ciego, de 3 a 5 horas. ¿Por qué les he puesto con amarillo ahí? Es muy importante porque ustedes, cuando sean médicos, y algunos de ustedes van a ser cirujanos posiblemente, el paciente, para que pueda entrar a operarse, tiene que estar en ayunas. Y para que esté en ayunas y no se vomite durante la anestesia, durante la operación, el mínimo de ayuno es 6 horas. ¿Sí? El mínimo de ayuno. El paciente tiene que estar 6 horas en ayuno. ¿Por qué? Para que haya vaciamiento total. ¿Se entendió? Pregunten de esta parte que les acabo de decir, porque en el examen lo voy a preguntar. ¿Se entendió? Sí, doctor. Repita, doctor. Sí. Repita, doctor. En la última parte Ya. que acaba de decir. Lo que te estoy explicando es lo siguiente, que para que pueda vaciarse el estómago por el reflejo gastroileal, el estómago le dice al ilion, vacíate, pasa la comida al ciego, al colon, ¿sí? ¿Cuántas porciones tiene el colon? ¿Se acuerdan del colon? ¿Sus porciones del colon? O sea, 3, del grueso. El grueso. ¿Te recuerdan? 3 porciones. A colon ver, ascendente, transverso, descendente, sí, colon transversal y descendente. el ciego, primero el ciego, ¿sí? El Luego ascendente, sigue el ascendente, luego sigue el transverso, transverso, transverso y el descendente, descendente, sigmoide. sigmoides y recto ano, ¿no es cierto? Ya, si no le digo alimento ya, porque ya no es alimento. Si el contenido del quimo está lleno en el ileón, no lo va a dejar avanzar al estómago. No lo deja avanzar al estómago, porque está lleno el tubo. Entonces, ¿qué cosa le dice el estómago al ileón? Vacíate, pásalo, la comida, pásala al colon para poderte llenar. ¿Sí? Si no, se vomita el paciente, porque el estómago está lleno. ¿Ya? Entonces, por eso tengan en cuenta. ¿Cuánto demora en vaciarse todo desde el píloro, o sea, el paso del píloro a la ileocecal? ¿Que pase? De 3 a 5 horas. Por eso, un paciente cuando se va a operar, al ayuno mínimo es de 6 horas. El ayuno mínimo, 6 horas. ¿Sí? ¿Para qué? Para darle el tiempo de que se vacíe, ¿quién? El estómago. Si no, el paciente se vomita durante la anestesia, durante la operación, y se aspira. Se pasa el contenido gástrico, pasa al pulmón. Se pasan los arroces, la carne, se pasa al pulmón. ¿Ya? Vaciamiento. 6 horas de ayuno. Ahora, en lo que es el aumento del peristaltismo,
¿Quiénes estimulan el peristaltismo del intestino? La distensión propia del intestino. Eso ustedes ya lo saben. Las paredes intestinales, para que haya distensión, cuando hay distensión, cuando se llena, aumenta el peristaltismo. Por inercia nada más, aumenta. El otro es el reflejo gastroentérico, que les acabo de decir, les acabo de explicar. ¿Sí? Estómago con todo el intestino delgado. Todo el intestino. También le dice, oye, me estoy llenando, vacéate, aumenta el peristaltismo. Y también hay hormonas. ¿Qué hormonas? La colecistoquinina, la insulina, la mutilina y la serotonina, que son las 4 hormonas que van a aumentar el peristaltismo. ¿Ya? ¿Quiénes lo inhiben? El peristaltismo del intestino delgado, la secretina y el glucagón. El glucagón es la hormona del ayuno. Cuando tú estás durmiendo en la noche y ya no estás comiendo, sale el glucagón para iniciar lo que es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Por lo tanto, hay disminución del peristaltismo, porque ya no hay alimento. Sí, en el estómago. No está que le dice el estómago vacíate, glucagón. Pero cuando hay alimento, ¿quién sale? La insulina. Acuérdense que insulina y glucagón están juntos. ¿En dónde? En el páncreas. En los islotes de Langerhans. Están las células beta para insulina y las células alfa para el glucagón. Y cuando hay alimento sale la insulina. ¿Qué hace la insulina? Aumenta el peristaltismo. Porque le dice, hay alimento nuevo, vacéate. Cuando estás durmiendo en la noche y ya no estás comiendo en la noche, sale el glucagón. ¿Y qué le dice? Ya no te vacíes, tranquilo nomás. Sigue tu peristaltismo tranquilo, sin ningún problema. ¿Se entendió? Repito, hablen. Sí se entendió, doctor. Claro, doctor. Sí. Dime, preguntas. ¿Todo claro? Listo. Sí, Si no se entiende, pregunten, ¿ah? Y acá les he puesto lo que es la diarrea, pues. Cuando hay una arremetida peristáltica, así lo describe el Guyton, ¿no? El Guyton dice, cuando hay una arremetida, o sea, cuando hay aumento del peristaltismo, por alguna irritación que se produzca, o por un aumento de bacterias, o una infección a nivel del intestino, o un alimento malogrado, podrido que hayan comido, tienen que eliminarse obligatoriamente. Y se produce una arremetida peristáltica con un aumento de las contracciones para que puedan eliminar completamente el contenido gástrico. Porque acuérdate que ya no hay vuelta atrás. Una vez que el alimento, o digamos el quimo, ingresa al intestino, ya no va a salir por el píloro, porque eso está cerrado. ¿Qué es lo que hace? Sigue su camino hacia el ano para poder eliminarlo. ¿Ya? La diarrea, que es un mecanismo de defensa. La diarrea es un mecanismo de defensa para eliminar todo lo que está malogrado. Lo elimina la diarrea. En otras palabras, la diarrea es normal, es buena. Sí, es defensa del cuerpo. ¿Ya? Válvula ileocecal. Ya estoy yéndome hasta dónde? Ya estoy yéndome a la parte terminal del ilio, cuando ya llega el ciego. Por eso se llama ileocecal. La válvula ileocecal tiene valvas, como si fuera las válvulas del corazón. Así, la tricúspide, la bicúspide, igualito tiene valvas. ¿Para qué? Para impedir el retroceso del quimo que está entrando al ciego, para que no retroceda al ilion. ¿Sí? La idea es que no se vuelva a retroceder. Ya una vez que llega al ciego, ya que avance con dirección hasta el recto ano, que avance, ¿ya? Entonces, tiene valvas para evitar su retroceso. Ahora, aparte de esas valvas, te dan una presión, y te impiden que retroceda el contenido fecal de aproximadamente 50 a 60 centímetros de agua. Es decir, bien potente es esa válvula, ya que evita el retroceso. Aparte de estas valvas, también existe lo que es el esfínter ileocecal. Dos cosas hay, las valvas y el esfínter. El esfínter viene a ser como todo esfínter que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo el esfínter anal, ¿no? Que ustedes lo controlan y lo pueden manejar, el esfínter anal. Igualito, el esfínter ileocecal también es un músculo de la pared que evita, ¿qué cosa? El paso excesivo de alimento del ilion al ciego, ¿sí? Cuando el ciego está lleno el ciego, le dice al ilion, ya no me pases alimento, estoy lleno. Entonces se cierra la válvula ileocecal, ¿sí? El esfínter se cierra para que ya no pase más alimento. ¿Ya? ¿A dónde? Al ciego. Y acá se produce lo que es al revés ya, el inverso, el reflejo gastroileal. ¿De dónde está aquí el reflejo gastroileal? Del estómago al ilion. ¿Qué le dice? El alimento nuevo incrementa el peristaltismo para que pase del ilion al ciego. ¿Ya?
¿Cuánto pasa normalmente del hilio en el ciego? Pasa 1.500 a 2.000 mililitros. Miren, aproximadamente 1,5 litros a 2 litros pasa de contenido de quimo al ciego. Es bastantísimo, es como si estuviera pasando una botella de gaseosa de Coca-Cola, de 2 litros. Pasa bastante. Por eso es que el ciego está que le dice, aguanta, espérate, estoy lleno, pásame un poquito y va pasando el contenido. La distensión del ciego controla el peristaltismo del ilium y la contracción de la válvula ileocecal. Cuando el ciego está completamente lleno, que llegue a su capacidad máxima de 2.000, le dice al ilium, ya no me pase, ciérrate. Y se cierra el ilium para que no siga pasando. ¿Ya? Por eso ahí les he puesto, en amarillo les he puesto ahí, apendicitis aguda. Apendicitis aguda. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha tenido apendicitis? ¿O algún familiar con apendicitis? ¿Saben qué es la apendicitis? Es la inflamación del apéndice. Ya, aquí está el apéndice, la parte terminal, cuando se inflama el apéndice secal. Cuando se inflama el apéndice secal, prácticamente el paciente se irrita esta zona del ciego. ¿Y qué hace el ciego? Le dice, no me pases alimento, porque estoy irritado, estoy inflamado, le dice el ciego. Sí, estoy lleno de bacterias, no me pases el alimento. Se va a reventar el apéndice. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Inhibe el hambre, el apetito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no entre nuevo alimento y no haya aumento del peristaltismo y no avance. ¿Sí? El cuerpo es inteligente. Ahí nomás dice, aguanta, ya no sigas pasándome alimento. Y uno de los signos de apendicitis es la inapetencia. Inapetencia. ¿Qué significa inapetencia? Falta de apetito. Falta de apetito 5 días antes. El paciente ya no tiene hambre, le baja la cantidad de hambre. ¿Para qué? Para que no llene nuevo alimento. Y no lo llene nuevamente el hilo ni le pase, porque si no se revienta el apéndice. Aparte de eso están los signos que existen normalmente. ¿De cuál? De lo que es el dolor periumbilical y posteriormente, con el transcurso de las horas, pasa lo que es el dolor en la fosa ilíaca derecha, con los signos de la serie de McBurney positivos que existen, ¿no es cierto? Para lo que es el apéndice, ¿ya? Pero uno de los signos principales es la inapetencia, ¿ya? Y yo les comento esto, ¿por qué? Porque yo cuando era interno, recuerdo mucho que estaba rotando en cirugía general, y en emergencia había una jovencita de 16 años, que le iban a operar de apéndice, y la paciente en emergencia estaba con dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha. Y cuando yo me fui a evaluarla como interno, la jovencita me refiere de que no tenía hambre hace 5 días. Perdón, tenía hambre, ¿sí? Ya estaba programada para operarla de apéndice. Tenía hambre. Yo le pregunté, ¿lo tienes hambre? Sí, tengo hambre. ¿Y te sigue doliendo? Sí. Entonces, yo le sugerí al cirujano que le hagan una ecografía a nivel de lo que era la parte abdominal. Y cuando le hicieron la ecografía, la jovencita tenía un dolor menstrual. Iban a operarla de apéndice y era un dolor de menstruación. ¿Ya? Por eso, acuérdense, inapetencia. Signo principal de la apendicitis. Inapetencia. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, doctor, clarísimo. Ya no se olviden, ¿ah? Ya no se olviden. ¿Por qué? Porque el ciego le dice, para, ya no me pases más, estoy que me reviento. Inapetencia, ya no entres alimento. ¿Ya? Perfecto. Sigo entonces. Ciego, ya estoy en ciego. ¿Qué pasa con el colon ahora? Cuando ya vamos a hablar de colon. El colon, lo único que hace el colon es 2 funciones principales. Una función es absorber agua y electrolitos del quimo para formar las heces sólidas. Y la segunda es depósito, almacenamiento de heces para la expulsión. Nada más. El intestino delgado que les acabo de hablar tiene varias funciones. Aparte del peristaltismo y del control del apetito, tiene funciones digestivas, de digerir alimentos. El grueso no. El grueso solamente, ¿qué hace? Absorbe. ¿Qué absorbe? Electrolitos y agua. Y la porción final, ¿qué es lo que hace? Va a producir lo que es su depósito de las heces. Por eso ahí les he puesto colon ascendente y transverso, o lo que es la parte derecha del colon, ¿sí? Ciego, ascendente y transverso. Lo único que hacen es absorber agua y electrolitos. Mientras que la parte izquierda, o sea, descendente y colon sigmoide, recto llano,
almacenan heces sólidas. Heces sólidas. Por eso, si ustedes ven en la figura, en el Guyton, no encontré otra figura, estaba en inglés, no encontraba otra, pero dice, ingresa como fluido el quimo. Luego, como va absorbiendo agua, se va haciendo semifluida. Y luego este quimo va a pasar a ser como papilla. Y luego de papilla pasa a ser semipapilla, para luego, de tanta absorción de agua, ya en la zona del descendente y el sigmoide, ya se hace prácticamente sólida, semisólida y sólida. Por eso, cuando ustedes eliminan las heces en la defecación, salen heces sólidas, gruesas. ¿Sí? Sólido sale. No sale líquido, no sale como papilla, no. Sale como una heces sólida, por la misma función que tiene el colon de absorber agua, electrolitos, y de eliminarlo o almacenarlo hasta su defecación. Dime, Guerrero, te escucho. Dime, Alison. Doctor, y en el caso de que sea una diarrea, como es una sustancia mala, no se reabsorbe nada y por eso sale líquido, ¿verdad? Exactamente, porque está inflamado todo el colon, pues ya no reabsorbe, sus vellosidades están inflamadas. Por eso en la diarrea, como les decía el anterior también, el intestino delgado, cuando hay diarrea, la defensa del intestino es, ya no absorbe porque está inflamado. ¿Qué hace? Eliminar, porque eso no vale. Te elimina. Por eso no es bueno dar medicamentos para la diarrea. Al contrario, es defensa. Déjalo que bote todo. Es la forma de cómo el cuerpo se defiende. Y sale líquido, porque ya no te reabsorbe agua. Por eso ahorita lo vamos a ver acá. Miren, en los movimientos del colon, también igual que el intestino delgado, tiene sus movimientos. Sus movimientos clásicos de mezcla y el movimiento de peristaltismo. Son los movimientos clásicos de todo el tubo, desde la boca hasta el ano. ¿Sí? Por eso, los movimientos de mezcla, o también se llaman austras, movimientos australes, se produce por las contracciones que hay en los segmentos circulares, en estas como globos que hay en el intestino grueso, que son las austras, ¿sí? Esas austras son músculos que se van a mover, ¿para qué? Para mezclar, y al momento de mezclar, está esparciendo el quimo por todo el colon. ¿Para qué? Para que absorba el agua y los electrolitos. ¿Quién lo ayuda a estos movimientos de las austras? Lo ayudan las tenias, que ustedes en anatomía ya lo están leyendo. Las tenias, ¿qué? Son 3 tenias, que están alrededor del colon. Todos estos movimientos de la tenia más los australes están que mueven y mezclan todo en lo que es ya prácticamente el quimo terminal para empezar a absorber el agua. ¿Ya? ¿Cada qué tiempo aparecen? 30 segundos y desaparecen en 1 minuto. Aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. De mezcla, estoy hablando de mezcla, ¿ya? Se dirigen hacia la zona final, se dirigen hacia el ano y durante esa dirección hacia el ano van ordeñando y va avanzando. Ordeña y avanza, ¿sí? Revuelven todo el contenido, exponiendo toda la superficie para que reabsorban agua y electrolitos. ¿Cuánto se evacúa aproximadamente de heces diariamente? De 80 a 200 mililitros, de lo que se evacúa de heces. Y vamos a ver, al final con el reflejo de defecación lo van a ver mejor. Ahora, movimientos peristálticos, propulsivos, de masa. ¿Por qué se llaman de masa? Porque cuando se evacúa, el movimiento propulsivo del colon es diferente al del intestino delgado. Aquí, desde el ciego hasta el sigmoide, desde el ciego, o sea, desde el inicio hasta el final, todos estos reflejos del gastrocólico y del duodenocólico van a iniciar el movimiento de masa. Ya les dije, gastrocólico ingresa alimento al estómago para que se vacíe, para que avance, ¿sí? Duodenocólico, llega el alimento al duodeno, secreta hormonas para hacer que avance el alimento. Ya no sería alimento, serían heces, para que avancen las heces, para que lo pueda mover. Por eso se llaman de masa. Pero ¿cuál es la diferencia? Es un desplazamiento de masa cada 20 centímetros. 20 centímetros aproximadamente. Ya no es de 1 centímetro, de 6 centímetros, sino cada 20 centímetros avanza. 20 centímetros avanza. Cuando ustedes defecan, por eso les digo, digestivo es fácil porque ustedes lo ven. Cuando ustedes defecan, las heces, ¿son chiquitas o son largas? Alguien pues, ya nadie defeca. Son largas. Todo el mundo son, ustedes eliminan por la piel, eliminan toxinas, no eliminan por defecación.
¿Qué son? ¿Chiquitas o largas las heces? Larga, doctor. Largas, ¿por qué? Porque miden aproximadamente 20 centímetros, porque cuando se defeca por tamaño, por masa. Cada 20 centímetros va saliendo, va avanzando, va avanzando. Por eso les he puesto ahí. Las contracciones en bloque duran de 10 a 30 minutos. Ya duran más las contracciones y avanza en bloque, 20 centímetros, avanza. En ese tiempo de 10 a media hora, avanza, pero grande ya, en bloque. Porque conforme va avanzando y va absorbiendo, va formando las heces sólidas. ¿Sí? Por eso, estas cesan y reaparecen 12 horas después. 12 horas. Lo que tú comes hoy día en la noche, durante la mañana, tarde de la noche, lo estás eliminando ¿cuándo? Al siguiente día en la mañana, cuando te levantas. Bueno, yo normalmente, yo no tengo vergüenza en decirlo, yo cuando me levanto, yo tengo mi ritmo evacuatorio, lo tengo 7 de la mañana, 6 de la mañana. Normal, durante todo mi día, sin ningún problema. Salvo que por ahí coma algo y en la tarde me ocupe, ¿no? Pero después, cada 12 horas se elimina ya. Porque el colon es diferente. El colon es diferente. El colon evacúa en masa, grande y con más tiempo de movimiento. ¿Ya? Por eso les he puesto estreñimiento. Mientras más tiempo estén las heces en el colon, por ejemplo, que no evacúen ustedes, que no evacúen, más se absorbe agua. Y al absorber más agua en las heces, salen durisísimas. No puedes defecar. Se produce estreñimiento. ¿Se entendió? Pregunten, hablen. Pregunten. Hablen, ¿sigo? Sí, doctor. Sí, ya. Entonces, por eso, cuando ya llegan a la ampolla rectal, llegan a la ampolla, las heces, ahí se inicia todo lo que es el reflejo de defecación. Ya da ganas de defecar. ¿Ya? Entonces, no se olviden, igual que el intestino, movimientos de mezcla en el colon con movimientos de propulsión o de peristaltismo. Igualito. Los de mezcla sirven para reabsorber completamente, colon derecho, y los propulsivos o de masa, colon izquierdo, para formar las heces y eliminarlas. Más tiempo duran y eliminan largo, ¿sí? Eliminan largo. Defecación. Defecación. Normalmente para defecar se produce un reflejo intrínseco en la pared del colon, ¿sí? Es decir, que haya, ¿qué cosa? Distensión del colon. Esa distensión del colon hace que avancen las heces. ¿Y quién lo avanza en la pared? En la pared principalmente es el plexo mientérico o de Auerbach. No se olviden, hay dos tipos de plexos, el mientérico de Auerbach y el submucoso de Meissner. El de Auerbach, que moviliza los músculos del intestino, aquí entra a tallar. Son estímulos principalmente aferentes. ¿Por qué se llaman aferentes? Porque están entrando. Entran desde la pared del colon hasta la médula espinal. Hasta la médula espinal. Activan el peristaltismo del colon, descendente del sigmoide y del recto, y hacen que avancen las heces hasta el ano. Pero como les digo, en longitud largo se evacúan. Y aquí entra a tallar los esfínteres. En la zona del sigmoide y del recto, en la zona del piso pélvico, hay dos esfínteres. El esfínter interno del ano y el esfínter externo del ano. Externo. ¿Cuál será el voluntario? ¿El interno? ¿Cuál será el involuntario? ¿El externo? El externo Recuérdenlo. voluntario. El externo voluntario y el externo es voluntario. ¿Sí? El externo es el voluntario. El externo es que cuando ustedes tienen necesidad de ocuparse y están que lo aguantan ahí, no quieren todavía entrar al baño, ese es el voluntario, el externo. ¿Ya? Por eso, el interno es involuntario, es por distensión de la pared, que le dice a la médula, prepárate porque ya quiero evacuar porque ya viene nuevo alimento, de arriba hasta que viene alimento, por si acaso. Está que se prepara. Uno, ¿quién? Meissner. El otro es el reflejo parasimpático normal. El parasimpático tú no lo vas a controlar, es involuntario también el parasimpático. ¿Por dónde viene? Por los nervios pélvicos. El nervio pélvico también recibe de la pared del colon. ¿A dónde? A la médula también espinal, ¿sí? Y son señales eferentes que salen para decirle, ya, defeca, se suelta, se relaja el esfínter renal interno, ya, elimina, y vacía todo el colon. Y ahí les he puesto desde el ángulo esplénico, desde acá arriba. Si hablo de ángulo esplénico, estoy hablando prácticamente de quién?
del colon descendente. Por eso es que las heces son en masa y salen largas, porque se evacúa todo el colon prácticamente. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunten, hablen. Sí, doctor, se entendió. Sigo, perfecto. Entonces, prácticamente estoy diciéndoles dos reflejos involuntarios. El de la pared propia, el mientérico, y el segundo es el reflejo de los nervios pélvicos que son eferentes. ¿Ya? El prácticamente parasimpático. ¿Cuál es el que yo controlo, el que yo manejo? El esfínter anal externo es el que yo lo manejo. ¿Sí? ¿Y cómo lo controlo? ¿Qué nervios? Los nervios pudendos. El pudendo. También viene ¿de dónde? Desde arriba, desde el cerebro. Es consciente. Está llegando a donde la médula espinal. Y le dice, no, todavía no voy a defecar. Lo voy a aguantar. El pudendo. ¿Ya? Pero estos tres, el Meissner, el nervio pélvico y los pudendos, se potencian para hacer una buena defecación. ¿Por qué? Porque aparte de lo que tú estás produciendo peristaltismo para evacuar, relajando el esfínter interno y el esfínter externo para evacuar, acuérdate que cuando defecas, ¿qué cierras? La glotis, presionas los músculos abdominales y haces valsalva, para que puedas presionar y pujar y salir las heces. ¿Sí? Todo ese control de la respiración, de los músculos abdominales y de la propia pared es con estos nervios. ¿Se entendió? Any question? Pregunten, muchachos. ¿Todo claro? ¿Sigo? Sí, doctor. Sigo, entonces. Secreción ahora. Secreción. Del intestino delgado y grueso. ¿Ya? Secreción. Ya vimos los movimientos, ahora voy a la secreción. Normalmente, el intestino delgado, como les dije hace rato, secreta sustancias. ¿Para qué? Para poder iniciar la digestión. Pero una de sus principales secreciones es el moco. Moco produce el intestino delgado. ¿En dónde? En las glándulas de Brunner. Las glándulas de Brunner están ¿en dónde? En el duodeno. Desde el píloro hasta la ampolla de Vater. Ahí van a estar las glándulas de Brunner, que producen moco. Este moco se produce en respuesta a los estímulos táctiles o irritantes de la mucosa duodenal. ¿Sí? ¿Y se estimula a quién? Al vago, para que se secrete principalmente este moco. ¿Por quién? Por acción del ácido gástrico. El ácido gástrico. ¿Ya? Ese moco tiene su función. Evita que se destruya, ¿quién? El duodeno. ¿Quién lo inicia? Las hormonas gastrointestinales como la secretina, que le dice secreta moco al duodeno. ¿Ya? Por eso, ¿cuál es la función de este? Es contenido de bicarbonato, para neutralizar la acidez del ácido clorhídrico del estómago, para que el duodeno no se malogre. ¿Ya? Secreción de moco. ¿Se entendió? ¿Sigo? ¿Hablen? ¿Pregunten? ¿Todo claro? Vuelva a repetir esa parte, doctor. En el duodeno, a la altura que es la primera porción del intestino delgado, la primera porción, recibe del quimo ácido. ¿Ácido de dónde? Del estómago que entra. Acuérdate que la válvula pilórica no se abre mientras no haya una acidez. Si no tiene una acidez, el quimo no se abre. Y esa acidez le da ácido clorhídrico. Pero ese ácido clorhídrico es corrosivo. Es ácido muriático prácticamente. Te destruye el duodeno. Entonces, ¿qué hace el duodeno? Secreta moco. Principalmente las glándulas de Brunner. Ese moco contiene bicarbonato que neutraliza la acidez del ácido gástrico. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, doctor. Sigo. Perfecto. Entonces, esta secreción de moco, como es producida por estímulos vagales del sistema nervioso simpático, ¿el simpático qué hace? Lo inhibe. El simpático, porque acuérdate que el vago es parasimpático, produce secreción de moco. El simpático lo inhibe, ¿sí? Por eso, cuando hay pacientes que son fumadores, como están estimulando los neurotransmisores simpáticos, no hay producción de moco. ¿Y qué tiene el paciente? Úlcera péptica en el duodeno. ¿Por qué? Porque no hay moco y el ácido gástrico lo destruye al duodeno. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte de la enfermedad? ¿Está claro? Sí, doctor. Gracias. Ya. Por eso, cuando ustedes tienen un paciente que tiene úlcera péptica o gastritis, ¿qué le dicen? No tome alcohol, no fume, no tome café. Simple y práctico, por la propia producción de neurotransmisores que van a inhibir la secreción de moco.
Secreción del intestino delgado. ¿Qué secreta? Aparte del moco, ¿qué secreta? El jugo intestinal, o también llamado el jugo digestivo del intestino delgado. ¿Sí? ¿En dónde se producen? En las criptas del Lieberkühn. ¿Sí? Las criptas del Lieberkühn, principalmente. ¿Cuánto se produce de jugo intestinal? 1800 mililitros al día. ¿Y cuál es su pH? 7.5 a 8. ¿Qué será? ¿Ácido o básico? Básico. 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 ¿Para qué básico? ¿Para qué va a ser básico? ¿Qué les acabo de decir? Por el ácido Por el jugo clorhídrico. gástrico. Para el jugo gástrico, exactamente. Para inhibir la acidez del jugo gástrico. Perfecto. ¿Sí? ¿Secreción de qué? Esta secreción sirve como vehículo también y transporte para digerir los nutrientes. Porque aquí empieza la digestión ya, en el duodeno. Entonces ya tengo que ver cómo ingreso esos nutrientes. ¿A dónde? A la vellosidad intestinal. ¿Cómo lo absorbo esos nutrientes? Pero para que esos nutrientes se absorban, necesito jugo intestinal o líquido, enzimas digestivas para que lo puedan destruir. Ya por eso, dentro de sus secreciones, tengo 3 tipos de células en la cripta del Lieberkühn. Tengo células caliciformes, los enterocitos de la cripta y los enterocitos de las vellosidades. Las células caliciformes producen el moco, y ya acabamos de hablar, el moco. Los enterocitos, o células también del intestino, de la cripta, o sea, la parte más profunda de la cripta del Lieberkühn, secretan agua y electrolitos para poder digerir, para poder movilizar los alimentos. El quimo, que ya está prácticamente para digerirlo. Producen secreción activa de cloro y bicarbonato y arrastre iónico de sodio y por ósmosis agua. Prácticamente todo esto están que producen, que vamos a ver con mayor claridad. Y los enterocitos de las vellosidades, ¿qué hacen? Reabsorben agua y electrolitos y nutrientes. Reabsorben agua. Por un lado secretan y por otro lado reabsorben. Por un lado secretan y por otro lado reabsorben. ¿Ya? Pues hay 2 tipos de enterocitos, los de la cripta y los de las vellosidades. ¿Qué enzimas digestivas produce el intestino delgado? Peptidasas. ¿Para qué sirven las peptidasas? ¿Qué van a destruir? Lípido, carbohidrato o proteína. ¿Cuál de los 3? Peptidasa. Proteína. Proteína. 1, ¿sí? Fraccionan péptidos en aminoácidos. Segundo, sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa. ¿Qué será? ¿Lípido, proteína o carbohidrato? Carbohidrato. Carbohidrato. Sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa. Disacáridos en monosacáridos. Y por último, lipasas intestinales. Grasas neutras, glicerol y ácidos grasos. Ahí están los 3 tipos de sustancias o de enzimas que van a degradar a los principales componentes de los alimentos. Carbohidrato, lípido y proteína. En el intestino. Pues el intestino delgado es prácticamente el que hace la digestión. El que completa la digestión. ¿Ya? ¿Cuánto viven estas células? Estas células de las criptas del Lieberkühn viven aproximadamente 5 días. Son de rápida reproducción, ¿sí? Con regeneración constante por excoriaciones, porque están que se desfacelan en la mucosa. Por eso, su función de estas criptas es absorber principalmente los nutrientes hacia el torrente sanguíneo. ¿Ya? Si ustedes ven ahí está el colon. Ahora vamos a ver del colon. Como les dije hace rato, ¿el colon qué es lo que hace? Lo único es absorber agua, electrolitos. No produce, no tiene digestión el colon. El colon, sus criptas de Lieberkühn, que también tiene criptas de Lieberkühn, no tiene vellosidades ni enzimas digestivas. Prácticamente resuelve entre agua y electrolitos. ¿Qué hace el colon? Secreta moco. ¿Para qué? Para que resbalen. ¿Resbalen quién? Las heces sólidas. Secreción de moco que tenga bicarbonato principalmente. Para evitar la acidez de las heces. ¿Regulada por quién? Por el plexo de Meissner, porque es secreción de moco. ¿Quiénes estimulan al colon para esta función de producir moco? Los nervios parasimpáticos, nervios pélvicos, principalmente. ¿Y qué funciones tiene este moco? Proteger la pared colónica, mantener la unidad de la materia fecal, protegerla de bacterias fecales y, como esta alcalinidad es de 8, protege de los ácidos fecales. Esta secreción de moco, principalmente. ¿Se entendió del colon y del intestino para seguir digestión? ¿Hablen? ¿Sigo? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? Sigo. Digestión y absorción del tubo digestivo. Normalmente para la digestión vamos a tener 3 cosas.
carbohidratos, lípidos y proteínas. 3 cosas va a haber en la digestión, ¿sí? Voy a empezar ¿por dónde? Por los carbohidratos. En la boca, el principal carbohidrato en la boca. ¿Alguna vez se han puesto un trozo de pan en la boca, en la lengua? ¿Se deshace o no? Sí, doctor. Sí, Y si te doctor. pones un trozo de carne, se deshace o no se deshace? No, No se deshace. Por eso los carbohidratos se inician en la lengua, en la boca, ahí. Por la saliva. ¿Qué contiene la salina? Petialina. La tialina hidroliza el almidón, pero solamente un 5%. No te hidroliza todo el almidón que ingresa a tu boca. Luego pasa al estómago con saliva y en el estómago se prosigue la digestión de los almidones, ¿sí? Para llevarlo ¿hasta dónde? Hasta maltosa. Pero ¿qué pasa? Que la petialina se va a inactivar con el pH ácido. Cuando el estómago ya secreta ácido gástrico, ya no funciona la petialina. Por eso, cuando prosigue en el estómago la petialina, solamente vas a digerir aproximadamente 30-40% del almidón que está entrando hasta maltosa. El resto de la digestión lo hace el intestino delgado. ¿Y qué es lo que hace? Destruir al carbohidrato, hidrolizarlo, desmenuzarlo, hacerlo pequeñito. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de qué? De que se haga fracciones mínimas, sus fracciones mínimas. La secreción del páncreas, que contiene petialina, va a reducir el quimo hasta glucosa, ¿sí? Las enzimas digestivas de los enterocitos que les acabo de explicar lo van a producir en sacarasa, maltasa y lactasa. Por eso, aquí les he puesto hidrólisis de lactosa, galactosa más glucosa, lo destruye. Hidrólisis de sacarosa, lo destruye fructosa y la glucosa. Y la hidrólisis de la maltosa, glucosa más glucosa. ¿Se acuerdan de esto? De la lactosa, sacarosa y maltosa que se daron en biología. ¿Recuerdan, no? Hablen. ¿Recuerdan de las fracciones o la producción de carbohidratos? Sí, En doctor. biología. ¿Se acuerdan? Ya. La idea es que el carbohidrato de cadena larga se destruya lo mínimo, que son glucosa, fructosa y la galactosa. O azúcar de leche o azúcar de caña y lo que es la maltosa. ¿Saben dónde se encuentra la maltosa? ¿En qué bebida? ¿En qué bebida espirituosa hay maltosa? La malta. Ya, pues ¿dónde hay malta? ¿Dónde hay? ¿En la? ¿Cómo se llama? Cerveza. Cerveza. Con lo que van a brindar cuando prueben el curso de estructura y función 2. Cerveza. Por eso, a un paciente diabético no debe de tomar cerveza. Porque, ¿qué dice aquí? ¿Por qué está formada la maltosa? Glucosa. Y todavía 2 moléculas de glucosa, pobrecito el diabético. Y todavía toman su cerveza, bien achorado. Toman su cerveza. Y están que se revientan con glucosa. Bueno, sigamos entonces. Por eso, lo que hace normalmente el intestino, el enterocito, es activar lo que es el ingreso de estas sustancias mínimas, glucosa, por acción de los receptores de glucosa que hay en el enterocito. ¿Pero con quién? Con cotransporte de sodio ingresa la glucosa. La galactosa también ingresa con cotransporte de sodio al enterocito, dentro de la célula entérica, ¿sí? Y la fructuosa va a ingresar por acción de las GLUT. ¿Se acuerdan cuando hablaron ustedes de hormona insulina en el semestre anterior? Les hablaron de las GLUT, GLUT2, como dijeron principalmente en el músculo. En el enterocito está la GLUT5, que lo hace ingresar dentro del enterocito ¿al quién? A la fructuosa, azúcar de caña, fructuosa, ¿sí? El azúcar con que endulzas tu café. Una vez que ingresan dentro del enterocito la glucosa, la galactosa y la fructuosa, azúcar de leche, azúcar de caña y de los almidones, por la GLUT2 van a ingresar ¿a dónde? Al torrente sanguíneo, para que vayan a la circulación al hígado, por la vena porta, puedan hacer su manejo de lo que es producir glucógeno, generación de glucógeno, en otras palabras, en el hígado, almacenamiento, ¿sí? Por eso, el 100% se digiere a sus mínimas porciones, 80% en forma de glucosa y un 20% como galactosa y fructosa. Y todos se absorben y pasan a la vena porta. ¿Recuerdan que la semana pasada les expliqué que pasaba la vellosidad por la vénula, pasaba la vena porta? ¿Recuerdan? De la circulación venosa portal, que dije que era la más importante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. ¿Se acuerdan? Bueno.
Digestión de proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Igualito. Las proteínas en el estómago, ya no en la saliva, porque la saliva no destruye carne, no destruye proteínas. Se encuentra la pepsina en el estómago. ¿Ya? Pepsina, no pexena. Pexen no, pepsina por si acaso. ¿Sí? Se activa un pH de 2 a 3 la pepsina. ¿Sí? La pepsina, cuando está inactiva, es como pepsinógeno. Cuando está un ácido del estómago, 2 a 3, baja la acidez, se activa. ¿Y para qué sirve la pepsina? Como su nombre lo dice, péptido, pepsina, hidroliza proteínas y colágeno. ¿Sí? ¿Para formar qué? Proteosas, peptonas y polipéptidos. Pero miren, en el estómago prácticamente se digiere solamente del 10 al 20%. La palabra digerir significa destruir, destrucción. Destruye solamente un 10 a 20% la digestión en el estómago. No lo pasa. ¿Cómo se llama la unidad funcional, fundamental de las proteínas? ¿Cómo se llama la unidad fundamental de la proteína? Aminoácidos. Aminoácido. Ahí tengo que llegar yo para digerir. Así como el anterior, el carbohidrato que estaba en molécula grande, llega a glucosa, fructosa, galactosa, igualito con las proteínas. Tengo que llegar hasta aminoácido para poder absorber. Si no, no lo absorbe el cuerpo. ¿Ya? Por eso, el intestino delgado, una vez que pasa del estómago al intestino delgado, va a hidrolizar el 80% restante. El estómago te hidroliza 10 a 20. El intestino hace todo el intestino. ¿Con qué? Nuevamente, la secreción pancreática. La bendita secreción pancreática. ¿Qué contiene? Tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa y elastasas. Y transforma todo, ¿a qué lo transforma? En una porción aminoácidos y en otra porción a dipéptidos y tripéptidos. Miren, ya estoy hablando de dipéptidos, 2 aminoácidos, y tripéptido, 3 aminoácidos. ¿Quién está como polipéptido? ¿Sí? Una vez que ingresa dentro del enterocito, ya en la célula intestinal, ingresa por contratransporte con el hidrógeno y el sodio, van a hacer este contratransporte, una función es la bomba de sodio potasio TPasa. ¿Qué es lo que hace la bomba de sodio potasio? Miren, cuando ingresa sodio, arrastra, ¿a quién? Aminoácidos. Aquí está, ¿ve? Aminoácido. ¿Ya? Y por acción del receptor de péptido 1, por acción del hidrógeno, cuando ingresa hidrógeno, arrastra, ¿a quién? A dipéptido y tripéptido. Dipéptido y tripéptido. Lo arrastra dentro del enterocito. Pregunten, ¿se entendió esta parte? Hablen, ¿está claro? Hablen. O les repito, hablen porque tenemos clases hasta las 10:30, tengo que terminar como sea. ¿Sigo? Repítelo. ¿Podría repetir, doctor? Lo repito. Pero escuchen, pues, porque tengo que avanzar, pues, escuchen, pues, no me hacen caso ustedes, pues. Escuchen, es nuestra última clase, ya no lo voy a ver. Ya. Escuchen, aunque sea la última clase, escúchenme, pues. El estómago te va a destruir proteínas, pero no te lo lleva a aminoácido, te lo lleva a proteosa, peptosa, peptona y polipéptido. ¿Quién se encarga del total de la destrucción? El intestino delgado, por acción del páncreas, que es la enzima que tiene enzimas que destruyen todo. ¿A qué lo lleva? ¿Qué dice aquí con rojo? ¿Qué les he puesto con rojo ahí? Aminoácidos. ¿Qué más? Dipéptidos Y tripéptidos. No lo lleva totalmente aminoácido, no lo lleva aminoácido una parte, a dipéptido y a tripéptido. La idea fundamental es que llegue como aminoácido al final, que quede como aminoácido. ¿Dónde se produce esa acción? A nivel del enterocito. El enterocito con el jugo pancreático que está acá, el jugo está que lo destruye, lo absorbe por acción del sodio y del hidrógeno. Lo absorbe. Por acción de la bomba de sodio potasio TPasa, hay un intercambio. El sodio va por cotransporte que ingresa al enterocito, aminoácidos. Y el hidrógeno por cotransporte que ingresa, dipéptido y polipéptido. ¿Dónde? Dentro del enterocito. Mira, esta que entra como aminoácido, dipéptido y tripéptido acá adentro. Y dentro del enterocito se va a producir prácticamente dentro del enterocito enzimas que se llaman la aminopolipeptidasa y las dipeptidasas intracelulares, que transforman todo en, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí con rojo? Ahí se ha puesto en mayúsculas, ¿qué dice? Aminoácidos.
Todo lo transforma en aminoácido. No hay otra forma de que pueda ingresar las proteínas al plasma. En aminoácido. Aminoácido. Y cuando se absorben, ¿a dónde van? ¿A la arteria o a la vena? A la vena porta. A la vena porta absorbe aminoácidos y carbohidratos, la vena porta, ¿sí? Todo se absorbe. Ahí he puesto, solo aminoácidos se absorben, pasan nada más. ¿Se entendió? Sigo, hablen, pregunten. Sí, doctor. Continúa. Perfecto. Grasas, grasas. ¿Qué pasa con las grasas? Las grasas, cuando se digieren las grasas, cuando se destruyen las grasas, prácticamente en la boca hay un 10% de destrucción de grasas, pero cuando son grasas líquidas, como aceite, por ejemplo, ¿sí? En el estómago hay un 5% también de destrucción. ¿Hasta dónde se digiere? Hasta triglicéridos. Total es 15%, más o menos, de digestión de grasas, boca y estómago. Pero quien se encarga de destruir todas las grasas es a partir de ¿quién? Del intestino delgado. Duodeno y yeyuno. Porque en el duodeno va a llegar una sustancia que se llama ¿cómo se llama la sustancia? Ahí está con azul, ¿qué dice? Bilis. La bilis. La bilis es la que emulsiona, la que separa, la que destruye las grasas, para hacerlo en su forma mínima, para que se pueda absorber. Igualito, digestión, digerir, destrucción, destrucción. Acuérdense lo que estoy diciendo, carbohidrato, lípido y proteína, todo se destruye en su forma mínima, para que pueda ingresar al torrente sanguíneo. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Ya lo van a ver. La bilis contiene sales biliares y lecitina, ¿sí? Para destruir fosfolípidos. Y también contiene lo que es el páncreas, secreta la lipasa. El páncreas está en todo. El páncreas te destruye carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ya? Pero la bilis, ¿qué lo hace? Lo separa en micelas. Lo separa, ¿sí? Por eso, el páncreas, la lipasa, lo digiere todo en un minuto. A triglicéridos. La secreción pancreática es muy potente. Te destruye todo. ¿Ya? La lipasa intestinal no tiene mucha acción, no es tan necesaria. Mayormente la lipasa pancreática, ¿ya? El páncreas. Por eso, lo que hace la bilis es formar micelas. ¿Qué son micelas? Son estas como especie de bolitas que tienen fosfolípidos y dentro de ellas, en el medio, está los triglicéridos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poderlo llevar por el plasma y que sean hidrosolubles. Si no, ¿alguna vez han mezclado aceite con agua? ¿Han mezclado? Sí, doctor. No se puede. ¿Se mezcla o no? No. No se mezcla, pues, ¿por qué? Porque está como... Pero si tú tuvieras fosfolípidos, micelas, sí se mezcla, se destruye. Porque lo va a encerrar dentro y lo puedes llevar por el plasma. Acuérdate que tu plasma es agua. Cuando hemos hablado de renal, la parte de lo que es líquido extracelular, es agua. No lo va a poder llevar. Se va a pegar en las paredes. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de las lipoproteínas? La HDL, LDL, BLDL. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Sí, doctor. Ya, esas son para transporte, pues, de colesterol, ¿sí? Entonces, prácticamente, esa es la función micelar. ¿De qué? Son moléculas que transportan triglicéridos de 3 a 6 nanómetros de diámetro y están formadas por 20 a 40 moléculas de sales biliares que van a producir lo que es la destrucción y lo van llevando en forma de micelas. ¿Para qué? Para que sean absorbidas por el enterocito. Una vez que ya se separó en micelas y entra en el enterocito, estas micelas son estables en medio acuoso, pues en agua. Por eso son hidrosolubles las micelas, ¿sí? Las lipasas de los enterocitos son hidrosolubles para que se pueda destruir. Ingresan dentro del enterocito. Dentro del enterocito va a ingresar como ácidos grasos de cadena larga, como colesterol, como lisolecitinas y como monoglicéridos. Y estos son los que se van a empezar a digerir. ¿A dónde? Hacia el torrente van a pasar. Por eso, la absorción de ácidos grasos de cadena corta e intermedia pasan directamente a la vena porta. Acá arriba, los ácidos grasos no necesitan micelas, pasan directamente ¿a dónde? A la vena porta. Mientras que los ácidos grasos monoglicéridos, lisolecitinas y de cadena larga van a formar ¿qué? Kilomicrones. ¿Y los kilomicrones a dónde pasan? A la circulación portal, por los quilíferos. ¿Recuerdan que la semana pasada les enseñé una vellosidad que estaba en el medio del quilífero y jalaba kilomicrones?
¿Recuerdan? Sí, doctor. Ya. No se confundan, ¿ah? Los ácidos grasos de cadena corta e intermedia, corta. Pero los kilomicrones, linfático, alquilífero, de la vellosidad. ¿Se entendió esta parte? Pregunten, hablen. Sí, doctor, quedó claro. Digo, ya. Entonces, hasta ahí es digestión. Ya les hablé, con todo su mecanismo de acción de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. ¿Dónde se produce principalmente? En el intestino delgado. Principalmente, porque el grueso no hay. El grueso es solamente ¿para qué? Absorción de agua y electrolitos. Nada más. Mientras que el intestino delgado sí te absorbe la mayoría de nutrientes por las vellosidades que tiene. ¿Ya? Y la semana pasada lo vimos ahí, cómo lo absorbía. Entonces, aparte, el intestino delgado también absorbe agua y absorbe iones. El intestino delgado también absorbe agua y iones. ¿Cuánto aproximadamente absorbe el agua y iones el intestino delgado? De 7 a 8 litros al día. 80% prácticamente del agua lo absorbe el intestino delgado. Y el agua siempre va a pasar por ósmosis. ¿Se acuerdan cuando les hice renal y hablamos de la ósmosis? Cuando les decía que había un mayor número de moléculas que jalan agua. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya, igualito. Así va a pasar por ósmosis. No necesitas un transporte activo. Por ósmosis pasa el intestino delgado. ¿Pero de quién va a depender? De la osmolaridad del quimo. Si el quimo está muy osmolar, cuando ustedes se toman su Gatorade, ustedes creen que tomando Gatorade, uy, están felices, estoy hidratado y voy a estudiar. Están que se deshidratan, porque no lo va a pasar, porque estás aumentando la osmolaridad de tu quimo. ¿Sí? Te jala agua al revés. ¿Sí? Tiene que haber osmolaridad aumentada en la vellosidad. Por eso, ¿qué iones pasan? Principalmente pasan de 50 a 100 gramos de iones diarios. ¿Y quiénes son esos iones? El sodio, el cloro, ¿sí? Principalmente. ¿Qué tipo de moléculas son sodio y cloro? ¿Extra o intracelulares? Extracelulares. Extracelulares, ¿no es cierto? Por eso se van a absorber ¿a dónde? Al torrente sanguíneo, sodio y cloro, ¿sí? Por transporte activo, ATP, y el cloro es arrastrado por cotransporte con el sodio, ¿sí? Se lo jala el sodio al cloro. Y al jalar sodio y cloro, ¿qué jalas? Agua. Acuérdate que el sodio y el cloro es la sal, agua. Por eso que tiene que ver ¿quién? La aldosterona. Acuérdate la parte renal. La aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y jala agua. ¿Sí? Pues en deshidratado se activa la aldosterona para que jale sodio y agua al torrente y jale agua, la aldosterona. Acá también entra a tallar. Igualito que en el riñón, igualito entra a tallar. ¿Qué otras enzimas, qué otros iones hay? Calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato. El calcio pasa por acción de la vitamina D y la paratiroidea, y el hierro se absorbe en el duodeno por la apotransferrina. Calcio, magnesio y fosfato, transporte activo en la mucosa. Ahí les he puesto los 5, los 4 iones principales y cómo pasan su principal acción. Aparte de eso, aparte de reabsorber agua, iones, el intestino delgado produce bicarbonato. ¿Para qué era el bicarbonato en el intestino delgado? ¿Para qué era? ¿Qué les dije? El bicarbonato. O gástrico. Para el jugo gástrico. No se olviden, pues muchachos, les voy a preguntar en el examen. No se olviden. El bicarbonato hay dos cosas en el intestino delgado. O bien lo absorbe para hacerlo buffer, o bien lo secreta para inhibir el ácido gástrico. Dos cosas. ¿Ya? Lo absorbe para el torrente sanguíneo, para buffer, o si lo necesitamos, estamos acidóticos, o lo elimina, cuando hay comida, lo elimina para inhibir la acidez del ácido gástrico. Cuando lo absorbe, lo hace en el duodeno y en el yeyuno principalmente. Es en forma activa la absorción. Y es similar de la nefrona, similar como la acción de la nefrona. ¿Qué hacía la nefrona? Formaba CO2 más agua, anhidrasa carbónica, se dividía en bicarbonato con hidrógeno y el bicarbonato pasa por cotransporte con cloro. Lo mismo que la nefrona. Y el hidrógeno se va a eliminar. Cuando se secreta en el ilion y en el colon, se intercambia por cloro para neutralizar la acidez ¿de quién? De las bacterias intestinales. Intestino delgado. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Está claro? Pregunten. Hablen, chicos. Claro, Sí, sí, sí. ¿Sí? Sigo. Sigo. En el colon. ¿Qué pasa con el colon? Ya les dije. El colon absorbe agua y iones. Nada más. ¿Sí? Colon derecho, absorbente también se llama. Absorbe de 5 a 8 litros de agua al día.
¿Y cuánto pasa de quimo? Miren cuánto pasa, 1500 cuando pasa el ciego. ¿Se acuerdan que les dije que pasaba 1,5 litros el ciego? Hasta 2000, les dije, esa capacidad máxima del ciego. Aquí, ¿qué se reabsorbe? Para formar heces sólidas. Y cuando se eliminan las heces, solamente botas 100 mililitros de agua, nada más. O sea, al final se reabsorbe cantidad de agua. Tus heces sólidas, que están deshidratadas, salen con 100 mililitros de agua nomás. ¿Qué iones va a absorber el colon? Sodio y cloro. ¿Se eliminan cuánto? De 1 a 5 miliequivalentes por litro. ¿Ya? 1 a 5, es bajísimo. La absorción de iones va a ser contragradiente y de mayor absorción que el intestino delgado. Es decir, contra la osmolaridad normal que tienen las vellosidades. Así haya aumento de osmolaridad en las vellosidades, el colon te lo absorbe. ¿Y por acción de quién? Nuevamente, miren, la aldosterona. La aldosterona, ¿qué es lo que hace? Reabsorción de sodio, jala agua y elimina potasio. No se olviden, esa es función de la aldosterona. Reabsorbe sodio y elimina potasio. Y jala agua por reabsorber sodio. ¿Ya? Y también lo que hace el intestino grueso es bicarbonato. El bicarbonato lo utiliza ¿para qué? Para neutralizar la acidez de las bacterias intestinales, la acidez de las heces. Principal. Y el mismo acción en su enterocito que la anhidrasa carbónica del intestino. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió lo que es el colon? Pregunten. Hablen. Doctor, entonces a nivel del colon participa lo que es la aldosterona para la reabsorción En el de... intestino delgado y en el colon, en los dos. Intestino delgado y colon, en los dos. Aquí te he puesto en la anterior diapositiva, te he puesto ahí. Intestino delgado, aldosterona para absorber sodio y cloro. Aldosterona. Acá también, aldosterona. Hasta en las glándulas salivales. En las glándulas salivales también, te dije, la semana pasada te dije, absorbe sodio y cloro. ¿Y qué te excreta? Bicarbonato. Por eso la saliva es blanca. Cuando está deshidratado, blanca sale la saliva. ¿Qué pasa cuando está el colon malogrado y no absorbe? ¿Qué botas? ¿Qué se produce? ¿Cómo se llama lo que se produce? Cuando está el colon irritado. Duro, sin miedo, rápido, chicos, que son 10 y 10. Diarrea. Diarrea. Por eso, cuando hay diarrea, ¿qué eliminas? Agua, hasta 10 litros de agua. ¿Y acompañado de quién? ¿Qué más reabsorbe el colon? ¿Qué minerales? Sodio. Ahí está, más sodio y cloro. Por eso el paciente se deshidrata. Se deshidrata. Cuando te vas a la emergencia deshidratado, ¿qué te ponen? ¿Cómo se llama el suero que te ponen? Cloruro de sodio. Ahí está, porque estás botando sodio y cloro y estás deshidratado. Ahí está, sodio y cloro. ¿Ya? Secreción biliar y pancreática. La bilis. La bilis, normalmente la bilis, el hígado, los hepatocitos producen bilis. Aproximadamente de 600 a 1000 mililitros por día de bilis. El hígado, no estoy hablando de la vesícula todavía, el hígado produce bilis. ¿Qué contiene la bilis? Ácidos biliares, o también llamadas sales biliares, también se llaman, sales biliares, ¿sí? Si en el examen les pongo sales biliares, ya saben que son los ácidos biliares, ¿sí? Y se sintetizan en el hepatocito como precursor ¿de quién? Del colesterol. De aquí sale la bilis del colesterol. ¿Para formar a quién? El ácido cólico y desoxicólico se junta con la glicina y con la taurina para formar estos ácidos conjugados, el glucocólico y el taurocólico, conjugados, ¿sí? Aparte de esta función que tiene el hígado de producir la bilis, las sales biliares, ¿sí? También lo que hace la bilis es emulsionar las grasas, que les acabo de decir, ¿sí? Emulsiona las grasas, destruye las grasas, la bilis. En la anterior diapositiva les dije, hace 2 diapositivas. ¿Y qué excreta? Desechos. ¿Cómo se llama ese desecho que excreta la bilis? La bilirrubina. Es la destrucción de las proteínas, la hemoglobina del colesterol. ¿Está claro? La bilirrubina. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, perfecto. Por eso, cuando el hígado lo que hace, hay 2 tipos de bilis. Una bilis hepática, que la produce el hepatocito propio, y la bilis de la vesícula. La vesícula es un reservorio de bilis. Almacena la bilis. Almacena. Para que el hepatocito, si tiene otras funciones el hepatocito, de la bilis sale de la vesícula biliar. ¿Ya? La vesícula biliar concentra la bilis aproximadamente de 5 a 20 veces, hiperconcentra. Almacena lo que son 30 a 60 mililitros en 12 horas de bilis, hasta 450 mililitros de bilis lo almacena.
¿Y cómo lo almacena? Porque absorbe sodio, absorbe cloro, sales biliares y colesterol y bilirrubina. Ahí se almacena la vesícula biliar. Composición de la bilis. Si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de bilis tiene sales biliares, tiene colesterol, tiene bicarbonato. Pero miren, acá dice del hígado. Miren cuánto hay de sales biliares del hígado. 1 gramo por decilitro. En la vesícula hay 5 veces más. Si ustedes se dan cuenta, la bilis de la vesícula es potenciada completamente, porque hiperconcentra estas sustancias, ¿ya? ¿Quién estimula el vaciamiento de la vesícula? La colecistoquinina. ¿Dónde se produce la colecistoquinina? En las células de la mucosa del duodeno. Cuando entra alimento al duodeno y hay grasas, ¿qué le dice el duodeno a la vesícula? Produce bilis, secrétame bilis, para destruir las grasas, ¿sí? La secreción de bilis se realiza 30 minutos después de que se ingirió alimentos y se produce por contracciones de las paredes para que se abra ¿quién? El esfínter de Oddi. Se abre el esfínter de Oddi que está en la ampolla de váter y se secreta la bilis al duodeno y se inicia la digestión de las grasas. ¿En qué tiempo se vacía toda la bilis de la vesícula? En 1 hora, cuando comes una comida alta en grasas, ¿sí? ¿Qué otra hormona actúa? La secretina, que también aumenta más del doble la secreción de la bilis. Pregunten, ¿se entendió esta parte? Sí, doctor. Aparte de las hormonas colecistoquinina y de la secretina, de la secreción de bilis, también actúa lo que son las fibras nerviosas parasimpáticas. El vago, ¿sí? Con el plexo mientérico, estimula la contracción de la vesícula biliar. ¿Ya? ¿Qué función tiene la bilis? Ya lo dijimos. Emulsificación, o sea, destrucción de las grasas, pues ahí es puesto detergente de grasas. Y lo que es la absorción intestinal, ¿de qué? De ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol y lípidos. Además, forma micelas polares que son muy solubles en agua. Función de la bilis. Ahí está su función de la bilis. ¿Ya? La bilis contiene bilirrubina. ¿Han visto cuando a un paciente se le obstruye el conducto del colédoco? ¿Qué color se pone el paciente? ¿Qué color se pone? Amarillo. Amarillo. ¿Cómo se llama ese signo cuando está amarillo el paciente por obstrucción del colédoco? Ictericia. Ictericia. Y cuando están con hepatitis, por inflamación de los hepatocitos, también ya no se va a ir para el duodeno, sino se va para la vena, para la circulación. Se va. ¿Sí? La bilirrubina aumenta y produce ictericia también, porque no hay cómo eliminarlo, está obstruido. ¿Ya? Ictericia. Por obstrucción del colédoco, por un cálculo vesicular que obstruye el colédoco. Páncreas. El páncreas. Les hablé del páncreas en cada diapositiva que les he puesto de destrucción de carbohidrato, de lípido, de proteína en el intestino delgado. La función de quién es? Del páncreas. El páncreas. Por eso, el páncreas. ¿Alguna vez han escuchado hablar de un paciente con pancreatitis? ¿Han escuchado? Nunca. ¿Han escuchado alguna vez? Hablen. ¿Sí o no? No, doctor. No. Ya. El páncreas produce enzimas, ¿sí? Enzimas que van a activarse en la luz del duodeno. El páncreas, como produce enzimas que destruyen carbohidratos, lípidos y proteínas, si se secretan o se inflama el páncreas, empieza a destruirse él mismo. Y al destruirse él mismo, te mata, te destruye, te come todo tu cuerpo. Una pancreatitis por obstrucción, ¿sí? Obstructiva, ¿ya? Se destruye. Por eso, las enzimas que produce el páncreas mayormente están como simógenos, no son activas como así, no salen como tripsina, quimetripsina, sino están como, miren acá, procarboxipeptidasa, precursor de enzima proteínica, precursora. Miren abajo, tripsinógeno, proteína para lo que son la parte de la tripsina de las enzimas proteicas. Dice tripsinógeno y el quimiotripsinógeno. Todas estas precursores están en el páncreas. Cuando se eliminan al duodeno, ahí se activan para que hagan la digestión. Si no se digiere tu páncreas, te lo come y te mueres. ¿Sí? Pancreatitis aguda. Entonces, cuando se activan tripsina, quimiotripsina, degradan péptidos. Y la carboxilpeptidasa degradan hasta aminoácidos. Proteínas, principalmente. Por eso existe un factor inhibidor de la tripsina en el páncreas,
para evitar que el páncreas se digiera el mismo. ¿Se entendió esta parte? ¿Está claro lo que les acabo de explicar de las proteínas del páncreas? Hablen, pregunten. Sí, perfecto. Aparte de eso, el páncreas que contiene carbohidratos, enzimas para carbohidratos, que les acabo de explicar hace ratito en la diapositiva anterior, ¿sí? La amilasa pancreática, por ejemplo, que degrada almidones y glucógeno hasta lo que son glucosa, fructosa y galactosa para digerirlo y poderlo llevar. No digiere la celulosa. ¿Dónde hay celulosa? ¿Quién me hizo un ejemplo de celulosa? La lechuga y eso. Ya, otra. ¿Alguna vez has comido tomate en la cascarita, no? ¿Has comido tomate en la cascarita? Sí, doctor. ¿Cómo lo botas? ¿Cómo lo defecas? Igual. Igualito, porque esa celulosa pues, no lo destruye. Todo lo que son cáscaras de las frutas no lo destruye. No lo destruye. Ahí está, ahí le he puesto con rojo, no digiere celulosa. Solo carbohidratos. No digiere celulosa. ¿Ya? Y lo que es de las enzimas de grasa, los lípidos, lipasa pancreática. Principalmente la lipasa pancreática, que es la que digiere lo que son los lípidos hasta llevarlos a la zona más ínfima para que puedan ingresar a los kilíferos, kilomicrones, no se olviden. ¿Sí? También está la colesterol esterasa, los fosfolipasa. ¿Alguna pregunta? Any question? Hablen. Ninguna. Listo. Secreción pancreática de bicarbonato. El páncreas también produce bicarbonato y agua. Acuérdense. ¿Para qué va a haber bicarbonato en el duodeno? De secreción pancreática. Inhibe el jugo gástrico. No se olviden, pues, no se olviden. ¿Sí? Se forma igualito. Se forma como la anhidasa carbónica en el riñón. La misma se forma. CO2 se junta con agua, se va a formar bicarbonato que se intercambia por cloro y el agua va a pasar. Pero como esta secreción de bicarbonato necesita agua para que sea muy fluido, para poder inhibir la acidez del el cloro cuando se intercambia por sodio en la célula, ¿sí? Pasa, el sodio jala agua. Y al jalar agua, el sodio produce una solución de bicarbonato isosmótica. Bicarbonato más agua. Porque va a pasar sodio y el sodio jala agua. Sodio con agua. Más el bicarbonato se eliminan a la luz. Una solución isosmótica de sodio con bicarbonato. ¿Quién hace este estímulo de producir bicarbonato con agua o solución? La acetilcolina. Ya les dije, el fumador no tiene bicarbonato en el moco y ¿qué produce? Úlcera péptica en el duodeno. ¿Sí? Sistema nervioso parasimpático y entérico. La colecistoquinina. El quimo distiende el duodeno y el yeyuno para que haya producción de bicarbonato. Y la secretina. La acidez en el duodeno y yeyuno hace que se secrete bicarbonato. ¿Se entendió lo que es el páncreas? Aparte de sus enzimas que producen bicarbonato y agua. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Hablen, chicos. ¿Está claro? Doctor. Sí, doctor. Mis queridos doctores, ahí están las páginas donde le he leído esta del Guyton, ahí está. ¿Sí? Revísenlo, repásenlo por favor en su Guyton. Y bueno, empecé tarde las clases, a la tercera semana creo, y termino temprano para que puedan estudiar. Muchas gracias por haberme escuchado 3 meses nomás. Y acuérdense siempre, estudien, muchachos. Ojalá que el próximo ciclo les pueda enseñar su farmacología. Ojalá, ¿sí? O a algunos les gustará el curso y quieran llevar nuevamente tutoría y función conmigo nuevamente el próximo ciclo. Doctores, ya subí las diapositivas en su aula virtual. Revisen sus clases, doctores. Un gusto haberles enseñado. Cuídense mucho. Y si no los veo, feliz Navidad para ustedes. Cuídense, muchachos. Cuídense, nos vemos. Estudien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Gracias, doctor. Listo, listo. Cuídense, cuídense.